algunos días la noticia que Noam Chomsky, el gran lingüista, filósofo, intelectual y activista norteamericano, había fallecido, y esto circuló por todas las redes sociales. Bueno, finalmente se descubrió que era una noticia falsa o una fake news. A propósito de este hecho, o más bien este hecho, yo diría, alertó a un grupo de investigadores tanto de la Universidad de Valparaíso como de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de Viña del Mar para analizar el fenómeno de las noticias falsas y sus efectos, ¿no?, particularmente en las democracias. Estamos en Chile enfrentando prontamente una elección o varias elecciones, ¿no es cierto?, la elección de alcaldes, concejales y gobernadores, y en el mundo también hay elecciones, ¿no? Tenemos este fin de semana la elección en Francia de la segunda vuelta para determinar en definitiva qué va a pasar con el partido que se impuso en la primera vuelta, el partido de la ultraderecha de Marine Le Pen, y prontamente en noviembre tendremos elecciones en Estados Unidos, y hasta el minuto son dos oponentes, Donald Trump y Joe Biden. Y en este contexto, las noticias falsas, las deepfake, como se llaman también, han proliferado y han levantado las alertas de qué es lo que está pasando y cómo podemos detectar a tiempo lo que ahí está ocurriendo. Queremos hablar precisamente con un académico que es parte de este equipo de investigadores. Se trata de Fabián Riquelme. Él es investigador, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería en Informática de la Universidad de Valparaíso. Fabián, ¿cómo estás? Un gusto de que estés con nosotros esta tarde. Hola Mirna, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Sí. Ya pues. Partamos entonces, porque mira, es muy importante el tema que ustedes tomaron como elemento que les impulsó, ¿no es cierto?, a desarrollar esta investigación. Noam Chomsky, nacido en 1928, te digo, yo generalmente soy bastante escéptica sobre todo las noticias que circulan de muertes de personas, porque uno tiene que ser muy cuidadosa, en mi caso como periodista, pero la verdad, créeme que dije, bueno, tiene 95 años, es probable, había enfrentado un problema de salud, él tuvo una trombosis, por lo tanto uno dice, es probable que haya muerto, y sin embargo, fíjate, a pocas horas, ¿no?, se pudo determinar que era una noticia falsa. ¿Por qué eligieron ustedes particularmente este caso para desarrollar la investigación, digamos, de la cual tú formas parte? Sí, bueno, yo la verdad es que también me creí la noticia por la misma razón que dices tú, y porque no habrían razones evidentes como para creer de que la noticia es falsa. O sea, ¿cuál sería el propósito? Normalmente pensamos en fake news como formas de manipulación de discurso, instalación de discurso. Entonces, en este caso era como, no sé, una nota que buscaba otra cosa diferente. Era como más como un troleo, no sé. Entonces, por lo mismo me lo creí inicialmente, y después ya con el mismo equipo, que en realidad es un equipo con el que venimos de todo este año trabajando con fake news, ahí ellos también llamaron a la alerta y dijeron, oye, esto parece que no es cierto, y a raíz de eso empezamos a analizar esta noticia en particular. Sin embargo, esto es un proyecto que viene, que es un fondo de pluralismo que nos adjudicamos el año pasado con la NID del Ministerio de Ciencias, y justamente hay lingüistas metidos en el proyecto. Es un proyecto interdisciplinario donde estamos trabajando un grupo de informáticos. Está Eduardo Puraibán, que es también mi tesista del doctorado, y bueno, es un equipo grande donde también tenemos lingüistas computacionales, como te digo, y por lo tanto la noticia de Chomsky nos llamó mucho la atención. Sí. Es que entremos en ese punto porque, como tú bien dices, es un grupo multidisciplinario, ¿no? Y ahí se configuran, sí, claro, las distintas especialidades, por ejemplo, como dices tú, la informática, la lingüística, la sociología, en fin. Quiero entender, ustedes tienen una especie de software, es decir, ¿cuál es la herramienta que utilizan para poder detectar cuando se está frente a una noticia falsa o una fake news? Sí, bueno, tenemos un equipo de desarrollo informático, donde está ahí Nicolás Riquelme, Ángel Nostroza, que son como el centro ahí, el núcleo tecnológico, y estamos desarrollando una aplicación web
pero la idea también es a través de modelos de Machine Learning, que se llama aprendizaje de máquina, desarrollados por Eduardo. La idea es entrenar esta máquina y luego poder hacer clasificaciones de noticias. Tenemos, de los 5 modelos que clasificamos, que probamos, hubo 4 que clasificaron bien la noticia de Chomsky como falsa. A su vez, probamos con otras noticias. ¿Cómo qué? Porque tú dices, probamos con 4, o sea, 4 características nos llevaron a determinar que era una noticia falsa. ¿Cuáles eran esas características? No, se trata de 4 modelos. O sea, probamos 5 modelos distintos de Machine Learning, que son algoritmos diferentes que sirven para clasificar. Y estos algoritmos han sido entrenados desde fines del año pasado, están siendo entrenados. Entonces, 4 de ellos acertaron y probamos con otra noticia, también de una muerte, de Somachini, que es un joven motociclista brasileño que falleció más o menos en las mismas fechas. Entonces comparamos con noticias de él y esta sí hubo 4 de 5 nuevamente que la clasificaron como noticia real. Aparte de eso, aparte de esa clasificación, no nos quedamos solo con el hecho de decir si la noticia es real o falsa, sino que el proyecto busca entender por qué. ¿Qué características lingüísticas tiene esa noticia para poder difundirse a través de las redes? ¿Ya? Esa es un poco la idea. ¿Y qué características? Porque eso es bien interesante. ¿Qué características tiene normalmente una noticia falsa que es habitual, digamos, en las redes sociales? Claro, ahí entra el trabajo del equipo de lingüistas que tenemos, que son René Venegas y Giancarlo Órdenes, que son de la Católica de Valparaíso, y ellos identificaron un conjunto de varias decenas, más de 100 rasgos lingüísticos que tienen que ver con el idioma español, porque esto es también concreto, porque existe mucha investigación en inglés, pero mucho menos en español. Y ahí se identificó que las fake news tienen ciertos rasgos lingüísticos que lo que hacen es dar una falsa impresión de profundidad y de credibilidad. O sea, es una complejidad aparente. Y también hay muchos rasgos emocionales, generalmente negativos, que lo que hacen es que tú te sientas no racional, sino que emocionalmente comprometido con la noticia para querer difundirla. Correcto, o sea, esas son las características que uno podría decir. Ahora, es fácil, a ver, de nuevo, volvamos a Chomsky, porque claramente era una información que no era algo que uno pudiera decir, no, se nota demasiado que esto es falso, o que fuera demasiado burdo, o que fuera digamos, una redacción al menos, ¿no?, que te hiciera dudar. O sea, estaba muy bien hecho, súper fácil, súper simple, este señor se murió, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes pudieron determinar por qué se hizo circular esa noticia? No, la razón del por qué no queda clara. Yo creo que, hay razones ahí psicológicas en las que no nos hemos metido. También hay, sin duda, razones sociológicas, donde ahí, entra el equipo Diego Rivera, Nair Berríos, que son también del equipo de sociología, y también tenemos 2 académicas de periodismo que nos ayudan en cómo cuáles son la finalidad de esto en los medios, que son Magali Varas y Claudia Mellado, y también Cristel Hidalgo como ayudante. Pero lo que sí pudimos identificar más allá del por qué es el cómo, o sea, qué es lo que llama la atención de que tú quieras viralizar esa noticia, más allá de que es una persona conocida. Correcto. Lo que encontramos a nivel de rasgos lingüísticos es que predominaba mucho la emoción de la tristeza y el enojo dentro de esta noticia. En cambio, en la que vimos de Somachini, eran emocionalidades mucho más complejas. O sea, había tristeza, había enojo, pero también había miedo y habían algunas cualidades positivas, como destacando sus calidades deportivas, su juventud. Y eso estaba ausente en la noticia de Chomsky.
Ahora, cuéntanos, estamos conversando con Fabián Riquelme, él es académico e investigador de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valparaíso. Tú señalabas que se habían probado entonces 5 modelos computacionales y claro, todo esto se desarrolla con inteligencia artificial. Eh, ¿Cómo son esos modelos? Porque explícanos un poco cómo funcionan, cómo se va Ujú. instalando, digamos, por ejemplo, cómo tú puedes ir poniendo un contenido en esos modelos y vas detectando entonces cuando te aparece que está más cerca de la verdad o está más cerca de ser falso. Claro. Sí, estos modelos, bueno, se llaman de Supervised Machine Learning, o sea, aprendizaje de máquina supervisado. Ese es el nombre completo. Ujú. Es Ok, una subrama de la inteligencia artificial y que se utiliza para muchas cosas, clasificación de textos, pero también clasificación de imágenes, de audio, etcétera. La idea, la correcto. base es que tú tienes que enseñarle al algoritmo qué es cierto y qué es falso. Entonces, tú lo entrenas con un conjunto de datos que ya tienen que haber estado previamente etiquetados como noticias reales o con noticias falsas. ¿Ya? Esto es muy importante. Correcto. La calidad de los datos con las que tú le entrenas al algoritmo, después le va a servir Ya. para, a partir de nuevas cadenas, de nuevas entradas, sepa a partir de su base de conocimiento previo cómo clasificar esa noticia. Perfecto. Ya, por ahí va entonces. Ahora bien, una vez que ustedes ingresan esta noticia, claro, les aparece, ¿verdad? Que esto, bueno, y además que después de un rato después, claramente esto se supo, pero ha habido dentro del grupo de investigadores otros temas de interés que les han llevado también, así como en el caso de Chomsky, a determinar que una noticia que está circulando es falsa. Sí, claro, o sea, bueno, tenemos un dataset que hemos utilizado bastante, estamos terminando un artículo también desde el año pasado sobre eso, que tiene que ver con rumores falsos dispersados a través de Twitter, bueno, X actualmente. Y estos datos Ya, sí, eran claro. tweets relacionados con el periodo del estallido social. Pero también en general hemos analizado datos que tienen, noticias que tienen que ver con la pandemia. O sea, durante el COVID se arrojaron muchas fake news relacionadas con tratamientos alternativos, etcétera. Y en general en política es donde más están presentes las fake news. Sí. Absolutamente, y particularmente en época de campaña, tal como yo señalaba. Fabián, ¿qué puede hacer una persona común y corriente, como yo, como cualquiera de los cualquier ciudadano de a pie, que no tiene acceso, digamos, a estos modelos y estos contrachequeos? ¿Cómo puede una persona, digamos, poder anticipar o poder, digamos, determinar que está frente a una noticia falsa? Sí, bueno, es complejo, pero lo primero es reconocer la fuente, desde dónde viene, y por fuente me refiero a la fuente del medio en el cual se difunde algo, y lo otro también es de Ujú. dónde viene, porque muchas veces, bueno, más allá de las redes sociales, que sí ayudan, las plataformas de redes sociales me refiero, donde se dispersan muchas fake news, también a través de WhatsApp, que es una de las fuentes más grandes de viralización de contenido falso. Entonces, más allá de que te lo envíe la abuelita, te lo envíe un amigo, ese contenido hay que tener cuidado con si es que, bueno, ese contenido te lo han reenviado muchas veces o es una noticia directa que te está compartiendo alguien cercano. También es importante chequear, bueno, rechequear la información y tener una diversidad de fuentes. Si es que recibiste una noticia desde un lado, también es bueno siempre conocer otra perspectiva, buscar algún otro medio que lo mencione, etcétera. Y bueno, eso requiere cierto esfuerzo, ¿cierto? Pero también el hecho de que una noticia despierte una emocionalidad fuerte sobre ti, hay que tener cuidado con eso. En estos momentos vivimos épocas de mucho extremismo, mucha polarización en la sociedad, entonces solemos estar en WhatsApp o en redes, solemos estar en burbujas temáticas, ¿ya? Burbujas de pensamiento, donde solo me relaciono con gente que piensa como yo. Y ese es un riesgo para fake news, porque normalmente me van a llegar noticias solo desde una perspectiva y van a ser noticias sesgadas donde pueden abundar fake news también.
Totalmente. Fabián, estamos, como decía al principio, en época de campaña, ¿verdad? Hay elecciones en Estados Unidos, ya sabemos cuán importante, llevamos mucho tiempo, ¿no es cierto?, con una experiencia en términos de la importancia que tienen las redes sociales en las campañas y cómo éstas han cambiado radicalmente, ¿no? Las campañas políticas. Hoy día un candidato que no está en TikTok o no está en alguna de las, bueno, X de todas maneras, Instagram y otros, Facebook, YouTube, bueno, es como que no existiera. Entonces la pregunta es ahí, ¿cuáles son los riesgos también? Porque el uso de la inteligencia artificial, por supuesto, ya sabemos, tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas, ¿no? También, si es que se usa indebidamente, como por ejemplo distorsionar la voz, más bien ultrajar la voz y la apariencia física de una persona y hacerla pasar, ¿no es cierto?, con un mensaje que no tiene nada que ver con lo que esa persona alguna vez haya dicho, en fin. ¿Cuáles son esos riesgos? Bueno, los riesgos son de que salgan electos personas cuyos votantes ni siquiera saben por qué votaron por ella. Ese es uno de los riesgos más grandes, la poca representatividad de los políticos que son elegidos. Eh, yo creo que hay un riesgo muy alto en los nuevos populismos, donde ya no importa tanto las fuentes ideológicas o las posturas ideológicas que se están conversando, que se están debatiendo, sino que es la performance. Tú votas por el que grita más fuerte o porque el que se viste de cierta forma, es todo forma y poco contenido. Ese es uno de los riesgos más grandes, que es el deterioro de la democracia. De la democracia se trata de debatir y compartir ideas, y eso se está perdiendo. Correcto. ¿Y lo positivo? ¿Qué es lo que puede ayudar finalmente en un sentido más virtuoso cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial y de las herramientas que nos provee la inteligencia artificial? Claro, yo en cuanto al tema de las democracias o del uso de la sociedad, creo que los beneficios de la inteligencia artificial son los mismos que alguna vez se vieron para Internet y para las plataformas de redes sociales: la mayor conectividad y la diversidad, el pluralismo, la posibilidad de tú enterarte casi en tiempo real de lo que está ocurriendo en todos lados. Si es que a ti te gusta un candidato, tú puedes saber dónde está, puedes buscarlo, también puedes buscar, elegir mejor por quién o no votar, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, en entrevistas o en distintos lugares. Y las inteligencias artificiales te ayudan también a procesar información y poder sistematizarla. Actualmente tenemos una cantidad de datos inmanejable. Nadie se puede hacer cargo de todos esos datos que hay en la nube dando vueltas. Entonces las inteligencias artificiales, desde el punto de vista positivo, pueden ayudar a sintetizar esa información y entregarte información de calidad. No sé si tú conoces, Fabián, lo que son las robollamadas, que se está hablando mucho de las robollamadas. ¿Qué son? Sí. Bueno, tiene que ver con el uso de bots, pero que ya cambiaron de modalidad. O sea, ya no solo las tecnologías de IA ya no solo están enfocadas en texto, sino que están pasando imagen, a voz, a distintas otras modalidades. Y claro, son posibilidades de engaño que existen, pero también pueden ser muy útiles. O sea, tú eventualmente puedes tener un bot de, no sé, una aerolínea, por ejemplo, y tú hacerle llamada y a conversar con este bot y que te vaya solucionando problemas. O sea, la tecnología está bien, el problema es el uso que se le da a la tecnología. Claro, y por último, ¿qué son las deepfake? Porque nosotros hablamos de fake news y estamos acostumbrados a entender que son noticias falsas, pero ¿qué es la deepfake? Sí, todo lo que se le dice deep tiene que ver con la inteligencia profunda, que es originalmente, hasta hace muy poco, trabajábamos con esto de Machine Learning que te decía yo, este tipo de tecnologías, redes neuronales, es otro tipo de tecnología, pero se trabajaba con poquitas capas de aprendizaje, donde el número de combinaciones era alto, pero era relativamente limitado. Actualmente, lo deep se refiere a que hay muchísimas capas de interconexiones y de análisis que te pueden llevar a resultados mucho más sofisticados, pero que sin embargo tú no puedes hacer una reingeniería para ver desde dónde vino esa conclusión que sacó la máquina.
Entonces llegas a resultados mucho mejores, pero no son explicables. Tú no puedes saber cómo la Correcto. máquina llegó a esas conclusiones. Ya, pero cuando hablamos del deep fake, es que estamos eso mismo, pero llevado a la manipulación, ¿o no? Claro, cuando tú hablas de lo fake, eso tiene que ver, es un conjunto, un subconjunto de Claro, la desinformación, que es un concepto más grande. Y la desinformación, a su vez, está en la intersección de lo falso y lo dañino. Porque puede haber información falsa donde un periodista simplemente se equivoca al publicar algo, por ejemplo. Escribe mal un nombre, omite cierta información. Entonces eso se llama misinformation, pero que ni siquiera está traducido al castellano. Mira lo relevante de esto, de que no tenemos exacto. palabras con Sí, nuestro idioma para misinformation. reconocer esa Claro. sutileza. En cambio, desde Exacto. el punto de vista dañino, tienes el malinformation, que se refiere a los discursos de odio y información que puede ser veraz, pero que está manipulada para hacer un mal. Entonces la desinformación y ahí dentro las fake news están en la intersección de esto, de lo falso y lo dañino. Por eso es que son tan relevantes tratar de hacernos cargo de eso. Totalmente, y además, sobre todo en los tiempos que corren. Fabián Riquelme, académico e investigador de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valparaíso, te doy las gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación y muy interesante todo lo que hacen aquí en Simple Texto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Abrazos.